Definición de la santidad. Los términos santidad, santo, santificación, santificar, santificado, por lo general son traducciones alternativas de un grupo de términos hebreos y griegos. En las Escrituras no hay distinción clara entre ellos, pero en el uso teológico, la santidad se considera como una condición o estado que resulta del acto o proceso de santificación. Por lo tanto, la santidad es la esencia misma de Dios. Espíritu de santidad, Romanos capítulo 1, verso 4, es otra manera de referirse al Espíritu Santo. La santidad es lo que nos identifica como hijos de Dios y como coherederos del reino de Cristo Jesús. Nuestra santidad está estrechamente ligada a la de Dios según Levítico. ¿Cuáles son los aspectos de la santidad? Tiene dos aspectos, interno y externo, el corazón y la conciencia y la conducta del individuo. Lo interno serían las motivaciones y lo externo serían las acciones. La santificación es la obra del Espíritu en nosotros para separarnos del mal y hacernos conforme a la imagen de Cristo y aceptos a Dios. La santificación es esa operación continua del Espíritu Santo por medio del cual se mantiene y fortalece la disposición santa impartida en la regeneración. Santificarse significa separarse de toda contaminación, de todo mal, tanto en su aspecto moral como espiritual. La terminología Kadash en hebreo, traducido como el santo, conlleva la idea de separación o alejamiento con el fin de ser consagrado a Dios y a su servicio. Por lo tanto, santidad es un estado y santificación es un proceso. Diferencias entre santidad y santificación. Santidad es un estado. Usted es santo ahora. Cuando usted vino al Señor, eso lo hizo santo. Por eso somos llamados los santos del Señor. Santificación es un proceso, es la revelación que Dios trae a nuestra vida para revelar los pecados y las áreas donde Jesucristo aún no es el Señor y nos dice que tenemos que cambiar y nos enseña a perfeccionarnos hasta el día que seamos perfectos. Dios es santo, es un estado. Nosotros estamos santificándonos cada día. Es un proceso. Los medios divinos de la santificación: la sangre de Cristo, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. La santificación es instantánea, o sea, es una posición. Dos fases de la santificación: inmediata a su conversión, que sería posición, y progresiva del Espíritu Santo en el creyente, que sería la condición. Segunda de Corintios 3:18 y Segunda de Corintios 7:1. Diferencia entre santificación y justificación. En la justificación Dios realiza la obra por nosotros. En la santificación Dios realiza la obra en nosotros. En la justificación Dios nos da acceso al cielo. En la santificación nos califica para el cielo. La justificación se logra instantáneamente, la santificación se logra día a día. La justificación es el principio de la lucha, la santificación continúa hasta la coronación. En la justificación Dios olvida nuestros pecados, en la santificación Dios cambia nuestro presente y futuro. La justificación se obtiene por la fe en Cristo y la santificación se obtiene también por la fe en Cristo. Relación entre regeneración y santificación. La regeneración es un aspecto subjetivo de la salvación, inicio de la vida de santidad, o sea, es la planta, el nacimiento de la criatura, provee la materia prima y es fuente de luz. Y la santificación, el aspecto objetivo de la salvación. Continuidad de la vida de santidad serían los frutos de la planta, sería el crecimiento y desarrollo de la criatura, elabora la materia prima y es una lámpara que proyecta luz. El resultado del arrepentimiento, de la justificación, de la regeneración o nacimiento, de ese estado de santidad y santificación que día a día vamos alcanzando, es la vida eterna. Dios nos promete vida eterna. En su oración como sumo sacerdote, Cristo definió la vida eterna de la siguiente manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En San Juan capítulo 17, verso 3, para salvarnos de la paga de pecado, que es la muerte eterna. En Eclesiastés capítulo 3, verso 11 dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y el versículo más triste: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Qué tremendo, ¿no? Así que
Dios nos ayude. El regalo de la vida eterna viene a aquellos que creen en Jesucristo, quien es la resurrección y la vida. Juan 11:25. El hecho de que esta vida es eterna indica que la vida es perpetua, es decir, continua para siempre y sin un final. Sin embargo, es un error ver la vida eterna como simplemente una progresión interminable de años. En realidad, la vida eterna para nada está asociada con años, ya que es independiente del tiempo. Por esta razón se puede pensar en la vida eterna como algo que los cristianos experimentan ahora. Los creyentes no tienen que esperar para la vida eterna, porque no es algo que comienza cuando mueren. Más bien, la vida eterna empieza en el momento en que una persona ejercita su fe en Cristo. Es nuestra posesión actual, dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Fíjese que el creyente tiene tiempo presente, esta vida. En el griego también el verbo es un tiempo presente. Encontramos construcción de frases similares en Juan capítulo 5 verso 24 y Juan 6:47. El enfoque de la vida eterna no está en nuestro futuro, sino en nuestra posición actual en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el resultado de la vida eterna? Una vida nueva, una vida abundante. Somos hijos de Dios y tenemos un abogado que nos defiende. Y tenemos, sobre todo, un hogar nuevo, un lugar donde nosotros pasaremos la eternidad con Dios. Y eso lo vio el apóstol Juan en el Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. En la Nueva Jerusalén, el apóstol Juan ve un río que fluye desde el trono de Dios y del Cordero, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. En el Edén nos rebelamos contra Dios y fuimos desterrados del árbol de la vida. Génesis 3:24. Al final, Dios por su gracia restaura nuestro acceso al árbol de la vida. Este acceso se logra a través de Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Juan lo dice de manera muy sencilla. Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén.